Buenas noches, amigos de la Asociación Electrotecnia Peruana. Hoy día una nueva conferencia técnica. Tenemos un tema muy importante sobre la revolución de la inteligencia artificial en el sector electricidad y hemos invitado a un expositor muy bueno y que nos va a brindar muchos conocimientos. Pero antes de iniciar, tenemos las palabras del presidente de la Asociación Electrotecnia, el ingeniero Mario Valdivia. Adelante, ingeniero. Sí, buenas noches a todos, buenas noches colegas y amigos de la AEP. Disculpen la demora, pero había unos inconvenientes técnicos que ya se han solucionado. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Mario Valdivia, como presidente de la AEP. Nos complace saludarlos y presentar a nuestro distinguido colega Eduardo Solesi en esta tercera conferencia del presente año. Ahora sobre el tema bastante actual, que es el asunto de la inteligencia artificial y su enfoque a nuestro sector, el sector eléctrico. Gracias pues a nombre de la AEP y dejo con ustedes al coordinador del evento, el ingeniero Javier Lucana. Muchas gracias y saludos. Gracias, ingeniero Valdivia. Bueno, como ya se ha comentado, hoy día tenemos el tema, la revolución en la inteligencia artificial en el sector electricidad, ChatGPT, Codec, Midjourney, Dell, y para ello hemos invitado al ingeniero Eduardo Solesi, un distinguido profesional del sector electricidad, quien nos va a brindar todos sus conocimientos, ¿no? El ingeniero Solesi, como ya sabemos, es máster en Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Tiene más de 40 años de experiencia profesional en el sector energético. Ha trabajado como especialista en regulación de servicios públicos, mercados energéticos. Ha participado en el sector privado, en el sector estatal, ¿no? Ha asesorado a nivel nacional, internacional a muchas instituciones. Ha hecho labor también institucional en el sector académico, fue profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido presidente de la sección Perú del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE, ha sido miembro del Congreso Internacional de Grandes Redes Eléctricas, SIGRE, ha sido vicepresidente del Consejo Directivo, organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL. Actualmente es miembro senior vitalicio del IEEE, miembro del Internet Society y es miembro vitalicio ingeniero distinguido del Colegio de Ingenieros del Perú. Y en el 2021 recibió el premio Electrón. Es un premio de distinción que lo organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación Electrotécnica Peruana y el IEEE. Entonces damos la bienvenida al ingeniero Eduardo Solesi. Adelante, ingeniero. Puede iniciar la presentación. Sí, muy buenas noches a todos y nuevamente muy agradecidos a la Asociación Electrotécnica Peruana, al capítulo de ingenieros mecánicos electricistas y digamos todos los colegas que nos acompañan, también al IEEE, que siempre auspicia este tipo de eventos. Así que les agradezco mucho y la paciencia que tienen al escucharme en tres conferencias seguidas. Espero que, digamos, lo que esperan de esta conferencia sea de satisfacción, ¿ya? Quiero, antes de poner la presentación para que ustedes la vean, quisiera comentarle que en realidad yo fue en diciembre o noviembre quizás, ¿no?, del año pasado, es que me llegó una información digamos, del Internet en el cual se decía que se había lanzado este chat GTP, ¿no es cierto? Y que estaba invitado para que pudiera verlo, ensayarlo, ¿no es cierto?, directamente, y que hiciera sus comentarios a OpenAI, que era la empresa que en realidad es el que ha hecho este programa, ¿no es cierto? En realidad yo no esperaba mucho, yo pensaba que era una cosa así, digamos, de mediano interés para el caso nuestro en general, ¿no? De ingeniería eléctrica, ¿no? Y pensaba que era eso otro tema
que podía ser interesante, pero que era básicamente de otra especialidad en la cual la verdad es de que yo sabía muy poco, ¿no es cierto? Y que hasta ahora sigo sabiendo bien poco. Sin embargo, yo inmediatamente que me dieron acceso a esto, yo empecé pues a probar, porque esa era la gracia, ¿no es cierto? Y cuando lo probé, me di con una sorpresa realmente muy importante. O sea, no pensé ver una cosa como la que, digamos, experimenté con el chat GTP, ¿no es cierto? Yo pensé que era como una especie digamos, de buscador de Google, una cosa parecida a eso, un poquito más sofisticada, pero que uno le ponía, ¿no es cierto?, que quería, así como es el Google, ¿no es cierto?, para buscar, ¿no? Así como hacen todos hoy en día, ¿no? Le dicen googlea, ¿no? Para que si hay una cosa que no sabes, te saque ahí más o menos dónde puedes ver lo que estás buscando, ¿no? Entonces, esa era mi idea, ¿no? Que era una cosa de ese tipo. Y bueno, pero cuando empecé a probarlo y seguí las instrucciones, lo que decía que cómo es que debía probarse, me di una sorpresa tremenda. Porque a medida que uno lo empieza a probar, primero parecen tonterías, pero eso dice, ah, carajo, pero ¿cómo sabe esto, digamos, este programa? Uno empieza a profundizar un poco más, dice, a ver esta cosa y a ver otra cosa, y prácticamente el programa respondía en casi todos los casos con unas, digamos, respuestas totalmente coherentes y, digamos, certeras en la gran mayoría de casos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuáles son parte de las preguntas que yo hice en ese momento, ¿no? En la cual dije, bueno, mire, este es un producto muy, muy diferente de lo que se ha venido haciendo antes, de lo que se veía. Y en ese momento dije, bueno, yo creo que hay que hacer una presentación, ya fui a ver las cosas un poquito más técnicas para ver de qué se trataba en realidad, ¿no? Y entonces al verlo dije, no, esto yo creo que es interés no solamente para, digamos, los directamente, digamos, involucrados con esto, o los técnicos en esto, o los que estudian, digamos, la inteligencia artificial o ese tema, ¿no es cierto?, sino que en realidad esto atraviesa todo y prácticamente no, la conclusión inmediata que yo tuve al poco tiempo es que esto no puede dejar de desconocerse. Es tan impactante que no debe desconocerse. Y eso es, digamos, la idea que yo he tenido al hacer esta presentación, para que en el sector, si hay todavía algunos que no han visto las noticias, ¿no? Vean más o menos de qué se trata y vean lo poderoso que es esto, ¿no? Y que no hay ninguna profesión, yo diría, que va a escapar al impacto de esta tecnología. No hay forma que pueda escapar. Es impresionante y en realidad todo el mundo tiene que estar al día con esto, ¿no es cierto? Puede ser que ya cierta persona y cierto tipo de trabajo que se realiza diga, bueno, el efecto no va a ser muy grande, ¿no? Y entonces dice, no me interesa mucho porque a mí no me va a afectar, ¿no? Una cosa así. Pero la verdad es que va a afectar a muchas, quizás a una persona en particular o a varias personas en particular no les afecte, pero yo creo que al 80 o 90% de todas las personas le va a afectar. Y entonces no puede dejarse de no hacerlo, ¿ya? Entonces, eso quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Y que es una cosa que estamos hablando de noviembre del año pasado. Hace 6 meses nomás. No hace, pues, digamos, años de esto, sino es ahorita nomás. Quiere decir que es una cosa que está caliente, calientísima, ¿no es cierto?
y por lo tanto está evolucionando constantemente. Es una especie ya de una avalancha de esto, y ya van a ver cómo es que esto está siendo, digamos, mirado de una forma profunda, si se quiere, por prácticamente todos los profesionales y toda la gente que toma decisiones, ¿no? Y ustedes mismos se van a dar cuenta de eso. Ahora, yo soy pues un técnico, ¿no? No soy, digamos, ¿cómo te puedo decir? Digamos, de letras o de arte, ¿no? O de redes sociales, ¿no? O sea, esta presentación lamentablemente tiene unas partes que son técnicas, porque yo no puedo explicarle algo a alguien sin que yo sepa algo de la parte técnica, que cómo es que se hace la cosa. Entonces, va a haber una parte que yo voy a tratar de pasarla rápidamente, pero que tiene una parte técnica que es una base fundamental. Claro que si uno dice, bueno, pero esto yo lo voy a usar, no necesito saber qué cosa hay adentro, ¿no? Pero no sé si en en esta tecnología que viene, uno puede ser tan dejado de decir, bueno, no me interesa en qué está basado o cómo se hace, sino que yo creo que sí tiene que saberse qué cosa es lo que, un poco, qué cosa es lo que hay debajo de esta tecnología. Y por lo tanto, yo voy a tratar en esta presentación de darle algo de eso a ustedes. No mucho, porque yo soy también, como digo, un novato. Aunque me he encontrado con la grata sorpresa de que se habla de tensores, se habla de matrices esparsas, se habla... Muchas dije, caracho, esto es como un curso que yo daba de sistemas de potencia 2, ¿no es cierto? ¿No? Y se habla de optimización, caracho, el gradiente, hay mucho de la tecnología que se utiliza, especialmente matricial y de vectorial, ¿no es cierto? Y de matrices esparsas, todo eso que los que, digamos, hemos seguido, digamos, la parte técnica de los sistemas de potencia, en realidad sí lo tenemos que tener más o menos al día. Quiere decir que esta no está totalmente lejano de parte técnica que nosotros vemos. Pero hay otra parte que efectivamente no es, digamos, no le hemos tocado en general, ¿no? Y es cuestión quizás de léxico hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque se dice una cosa en uno y la verdad es que esa cosa que estás diciendo en realidad significa otra cosa en el mundo que nosotros, en la profesión que uno trabaja. Y eso sucede mucho en las tecnologías, ¿no? A veces ve una cosa de biología uno y tiene una terminología que no le entiende, pero después cuando esa terminología la pone más o menos, sí ya lo olvida entender. Entonces, por eso es de que, digamos, yo me disculpo, ¿no es cierto?, siempre desde el inicio, de que tienen que tener un poquito de paciencia al inicio. ¿Se me escucha, no? ¿O estoy hablando solamente en el aire? ¿Aló? Se escucha Sí se perfecto. escucha, ingeniero. Ah, ya, está bien. Siempre que tengo que verificar si el asunto está... Entonces voy a compartir la pantalla, ¿ya? Y ustedes me van a decir si la ven, ¿no? Sí se ve, ingeniero. Ya, espérense, voy a poner acá. Ahí está. Ahora sí está en pantalla completa, ¿no es cierto? ¿Está en pantalla completa? Sí, correcto, está en pantalla completa. Muy bien. Ya, fíjense, yo voy a tratar estos 4 temas, digamos, en la presentación. Primero, una visión de la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es, no? Muy rápidamente, como les digo. Después, modelos de lenguaje.
el GPT y OpenAI es la empresa que ha creado ahí, ¿no es cierto? Y después el chat GPT, que es básicamente como un bot que le dicen que es como un acompañante que responde a preguntas, ¿no? Por eso se dice chat, que en inglés es charlar, bueno, hablar, ¿no? Que es de la empresa OpenAI también. Y después hay el procesamiento de imágenes y el arte por inteligencia artificial, y después las controversias que hay hoy en día, ¿no? Muy bien. Fíjense, ustedes van a encontrar cuando empiecen a leer algo de esto, ¿no? Con una serie de términos, una cantidad tal de términos que muchos de ellos se parecen, ¿no? Y entonces se confunden. Uno en realidad se confunde mucho. Entonces, es importante de que los términos, hagamos esa diferenciación de términos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer en unos cuantos slides. No voy a hacer una cosa muy profunda al respecto, ¿no? Entonces, eso voy a hacerlo más o menos rápido. Para entender estos términos, en realidad, lo que hay que hacer es como estas muñecas, digamos, rusas, ¿no? Que se pone una dentro de la otra. En realidad, inteligencia artificial es un área, digamos, de las ciencias que abarca otras, es el término más amplio de todos, ¿no es cierto? Y comprende dentro lo que se llama el machine learning, que es el aprendizaje, ¿no? Automático. Esa es una traducción en español. Cualquiera que quiera saber de esto y de muchas cosas, en realidad tiene que aprender un léxico también de inglés de esto, porque va a encontrar muchos la terminología y la traducción no necesariamente refleja lo que quiere decir, ¿no? Entonces, tenemos la inteligencia artificial, concepto grande, después está machine learning, que es en realidad el aprendizaje automático, ¿no es cierto? Después están las redes neuronales, neural networks, y dentro de neural networks está el deep learning, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a tratar un poquito de que ustedes vean, digamos, entiendan un poquito, ¿ya? Como digo, el término más amplio de esto es inteligencia artificial, ¿no? Y en realidad la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Es básicamente programación y computación, si se quiere, ¿no? Procesamiento de datos, todo es un conjunto de ciencias de la computación y del conocimiento, ¿no es cierto?, que consiste en tratar de simular la forma en la cual piensa el ser humano. Por eso se llama inteligencia artificial, así en pocas palabras, es que tratando de hacer algoritmos o crear circuitos, ¿no es cierto?, de tal manera de que esos circuitos y esos algoritmos, que es una programación, digamos, esta inteligencia artificial simule o haga las funciones que hace un cerebro humano. Eso es lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, no hay más que eso en forma general. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que esto es, como es tan amplio, es como decir, ¿sabes qué? Vamos a estudiar la mente humana, una cosa así. Es bien grande, entonces abarca, pues, digamos, los científicos de datos, la ciencia de computación, como vamos a ver, también la lingüística, porque prácticamente muchos de el avance que ha habido a eso es en interpretación del lenguaje. ¿Ah? Mucho. Después los mismos neurólogos, los estadísticos y otros muchos profesionales de todo, ¿no? Y hay hardware y software, así como se procesan esos algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es inteligencia artificial. O sea, es un gran campo de ciencias que no es de ahorita.
Esto tiene ya como 50 años. Quizás los primeros conceptos se dieron ahí por 1900, qué sé yo, 50, 60, una cosa así, 60. Entonces, los primeros, que dice que no, y el término sobre inteligencia artificial, pues, es más o menos de esa época, ¿no es cierto? Ahora, hay que distinguir dos, digamos, dos campos de inteligencia artificial. La clásica, lo que se llama inteligencia artificial clásica o tradicional, o también le llaman la inteligencia artificial analítica, ¿ya? Y lo que llaman la inteligencia artificial generativa, que es la moderna. Esa es la que está haciendo toda la revolución de hoy día. O sea, se han pasado 50 años, digamos, más o menos, haciendo inteligencia artificial clásica, y recién tenemos desde el 17, 2017, más o menos, sí, unos pocos 5 o 6 años que se está haciendo inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la clásica es en realidad lo que es, y se llama analítica, porque en realidad consiste en hacer análisis predictivos, ¿no? Que está muy relacionada con la ciencia de los datos, ¿no? Y de las estadísticas. Y los algoritmos que sirven para predecir, básicamente, o para analizar datos históricos y hacer predicciones sobre los datos históricos, ¿no? O sea, datos que se conocen para predecir qué podría pasar en alguna situación futura diferente, ¿no? Y esta inteligencia artificial clásica, esa ciencia, en realidad lo que hacía es predicciones basadas en unos patrones que se descubren por estadística, ¿no es cierto? Hasta análisis estadístico. Entonces, casi podría decir que la inteligencia artificial clásica está muy relacionada con la estadística y los datos, ¿no? Y hacer predicciones sobre cosas pasadas hacia el futuro, ¿no? Esto, como digo, ha tenido 50 años y iba avanzando, ¿eh? No es que no avanzaba, avanzó bastante. Pero siempre se topaban que no se parecía nada a que a que se considerara realmente una inteligencia, o que se acercara levemente a cualquier cosa mínima de inteligencia que puede tener el ser humano. Nada por el estilo. Pero después, ¿qué empezó a pasar? Y eso, como digo, aparece recientemente. Es que en el momento que el análisis tradicional que se hacía, ¿no?, sobre la data, se amplía para incorporar no datos cuantitativos, sino datos cualitativos, y hacer análisis de opinión. O sea, al poner cualitativos quiere decir que ya es, a mí qué me parece, ¿es mejor o peor? ¿Es más mejor o más peor? ¿No es cierto? ¿Se acerca más a algo o no se acerca a algo? ¿No es cierto? Y viene con análisis de opinión, que son cosas que han ido apareciendo recientemente. Y estos análisis que, digamos, han aparecido en los últimos 10 años, y mucho consecuencia de, digamos, de las redes sociales y todo, donde hay mucha información, digamos, cualitativa, ¿no es cierto? Se empezó a hacer análisis que se llaman análisis de sentimiento, ¿no? Pero que son análisis de datos cualitativos, ¿no? Y análisis de opinión, ¿no? Pero en el momento que eso se quiera hacer y se quiere utilizar los métodos tradicionales, se empieza a hacer muy difícil. Es muy engorroso, consume mucho tiempo y recursos, digamos, humanos y de especialización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se tiene que etiquetar
es identificar alguna característica de datos, ¿no? Eso es etiquetar datos, ¿no? Label, le llaman en inglés. Cuando digan label, o sea, ponerle una etiqueta, es identificar si pertenece a un, digamos, a un género, pertenece a una clase, pertenece a una gama de colores, ¿no es cierto? Entonces se necesita etiquetar los datos, no que no se sepa a qué, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que es en etiquetar manualmente y después filtrar ruido. Ruido significa que hay un dato ahí pues que en realidad no debía estar. Pero digamos, incluso todos los datos naturales tienen una cantidad de ruido. O sea, eso no debe parecernos ahí a nosotros eso una cosa extraña, ¿no? No, todo lo que percibimos viene con ruido. Ruido significa una señal que no sigue un patrón, ¿no? No sigue ningún patrón. Entonces, al empezar a analizar esta data cualitativa y hacer análisis de opinión, se empezó a crear técnicas que se llaman ahora de inteligencia artificial generativa. Porque miren la diferencia de generativa con la otra. Mientras la otra se hace una predicción sobre los datos, o sea, se dice, ¿qué puede pasar si hay esto? En la generativa tiene el nombre generativa porque crea un nuevo dato. Al momento de analizar todos los datos que tiene, no es que predice un dato, sino crea un dato nuevo, ¿no? Y combina los datos cualitativos y cuantitativos. Y esa es la gran diferencia y en el que ha revolucionado la inteligencia artificial, ¿no? Esta técnica, ¿no? Bueno, muy rápidamente, el aprendizaje automático. Son algoritmos, simplemente. Consiste en que, digamos, la inteligencia artificial empieza a aprender de los patrones. O sea, empieza a aprender, es que uno le da datos. Ya vamos a ver cómo en realidad, cómo no va a aprender, pues, si le dan millones de datos, ¿no? Y en esos millones de datos va a encontrar patrones. Y entonces el aprendizaje automático consiste básicamente en que vaya aprendiendo cuáles son esos patrones de la data que se le da, en pocas palabras. Y hay dos tipos de esto que le llaman aprendizaje supervisado y no supervisado. El supervisado consiste en que el ser humano interviene para, por ejemplo, etiquetar algo, ¿no es cierto? Dice pertenece a un grupo X o Y. O sea, se hace el aprendizaje, pero uno está viendo hacia dónde va. El aprendizaje no supervisado es que la misma máquina lo hace. Lo hace porque simplemente le meten más data dentro para tratar de que en vez de que el hombre etiquete algo, le dé una característica, la máquina vaya aprendiendo por sí sola esos patrones que existen en la data que le das. Bueno, acá he puesto qué cosa es supervisado y no supervisado. En realidad he puesto que dos características, ustedes pueden ver acá acá arriba, ¿no es cierto? No sé si el mouse se ve, pero consiste en que primero uno le dice, si hay dos grupos, le dice, mira, este pertenece al grupo 1 o pertenece al grupo 2, digamos a los redonditos o a las cruces o digamos más, ¿no es cierto? Hay este tipo que supervisa, uno le dice, o trata de establecer un patrón porque sigue una regresión, ¿ya?
Eso es, por ejemplo, porque hay mucho más de eso, porque suele hacer regresiones múltiples. Esto quiere decir que uno le da algo ya a la data que la máquina no tiene que aprenderla porque ya se la da de anticipado. Uno le dice pertenece a este grupo y no pertenece a este grupo. ¿No es cierto? Entonces, mire lo que es uno no supervisado. El ejemplo está acá, es un ejemplo bien bonito. Digamos, supone, ustedes les dan unas figuras, digamos, al sistema y empieza a mirar todas las cosas que se parecen y no se parecen, empieza a hacer con esas figuras. ¿Y qué es lo que hace? Después dice, encuentra básicamente que hay 3 figuras que sí se parecen porque tienen características más o menos, y otras 2 que no se parecen, ni a las 3 ni entre sí. ¿Qué ha hecho el aprendizaje no supervisado? En realidad ha hecho una clasificación, digamos, los patos, decía arriba, ¿no es cierto? Y el ratón y el conejo, ¿no? Eso lo hace la máquina también. Puede hacerlo la máquina. Esos son, ¿no? Machine learning de tipo supervisado y no supervisado. El supervisado uno le da una clasificación o una regresión y en el otro prácticamente le dice, no, 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 tú mira ahí a ver cómo lo haces, ¿no? ¿Cierto? Aprende sin que yo te diga nada. Por supuesto es más complejo el segundo que el primero, pero existe de los dos, ¿ya? Bueno, red neuronal. Yo creo que esto no es muy importante, pero digamos, siempre han tratado de simular lo que es el cerebro, ¿no es cierto? Y el cerebro, digamos, pues imagínense, es una red de neuronas, ¿no? Que se unen entre, hay millones de neuronas y millones de conexiones entre las neuronas. Entonces, eso se trata de simular por lo que se llama una red neuronal, que es simplemente una especie de algoritmo aquí que se ha puesto 3 capas nomás. Eso es ridículo para un cerebro. Esto sería como un cerebro que tuviera, digamos, 3 neuronas de entrada, 4 neuronas que procesan algo y 2 neuronas de salida. Eso pues no es una red neuronal ridícula, ¿no? No se parece nada al cerebro humano, por supuesto, pero lo que han tratado es justamente de ir creando estos algoritmos que procesan una entrada, hacen algo con ella y producen una salida, ¿no? Y son cosas simples las que hacen, ¿eh? No crean que es súper complicado, ¿no? Mira, pero ¿qué es Deep Learning? Miren acá, he puesto en esta otra que la red neuronal tiene estas que están en el centro entre la entrada y la salida se llaman ocultas, ¿no? Capa ocultas, que son 4 neuronas, ¿no es cierto? Nada más, 4 neuronas, ¿no? Nodos, si queremos. Para que una red neuronal sea profunda y por lo tanto se pueda hacer un deep learning, que se llama, el número de capas profundas tiene que ser 3 o más las capas ocultas. Acá he puesto red neuronal profunda, múltiples capas ocultas. Por lo menos 3. ¿No? Por supuesto, las capas ocultas que tienen las redes neuronales que han hecho el ChatGPT y todo eso son millones de conexiones. O sea, es bien, bien grande. El asunto es grande. Uno de los primeros cosas que se empezó a ver básicamente 2, yo creo que fueron las aplicaciones que se pudieron a ver antes de aparecer incluso la inteligencia artificial, es visión, digamos, cómo identificar, ¿no? Objetos o identificar imágenes, ¿no es cierto? Para simular la visión humana, ¿no es cierto? Eso es. Y lo segundo que se hizo
es tratar de simular el lenguaje hablado que tienen los seres humanos, ¿no es cierto? Y son modelos de lenguaje, ¿ya? Ya vamos a ver que son estas dos técnicas son las que se han expandido y son las que nos han traído hoy día lo que tenemos en esta revolución. Bueno, aquí he puesto una pequeña cosa, pero lo importante es de que se empezaron a ver lenguajes de AI. Los lenguajes eran muy simples, todos los primeros trataban de ir por la semántica y digamos, la gramática, ¿no es cierto?, hacer una cosa de gramática, pero los lenguajes tienen mucho de, no son totalmente, para poderlo, como vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿qué cosa es lo que quiere decir una frase, una cuestión? No solamente es el léxico, las palabras, ¿no?, la sintaxis, ¿no es cierto?, sino que hay algo más ahí para que uno pueda entender un lenguaje, ¿no? Y eso se empezó a hacer con procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es que Natural Language Processing, ¿no?, con inteligencia artificial, ¿no? Eso se empezó a hacer así. Y como digo, se avanzó más o menos, incluso la visión, digamos, para tener una visión, ¿no?, el captar, diferenciar formas y todo eso se trabajó bastante desde 2000, 2010, esto, ¿no? Acá viene donde empezaron a crearse ya cosas, a revolucionarse esto, ¿no? Empezaron a hacer cada vez, a darle más data a estos algoritmos de redes neuronales, ¿no es cierto? Y se crearon lo que se llaman los modelos grandes de lenguaje, el LLM se llama, ¿no? Casi todos los que tenemos hoy en día que tienen que ver con chat, o sea, para entender el lenguaje, se basan en modelos grandes de lenguaje, que es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial que utiliza técnicas de aprendizaje profundo y un conjunto masivo de datos para hacer que comprender, resumir y generar y predecir contenido nuevo. Obviamente, al momento que está generando contenido nuevo, está empleando inteligencia artificial generativa. Ahí viene el nombre, como digo, generativo. Artificial Intelligence, ¿no? Entonces, este es un tipo de inteligencia artificial generativa diseñado específicamente para ayudar al contenido basado en texto. Ya hemos dicho que esto, el generativo, ahí se refiere a toda una categoría de modelos de inteligencia artificial. Ya le hemos dicho en que se trata de la diferencia entre eso y la inteligencia artificial clásica, ¿no? Hay una gran diferencia. Bueno, los modelos consisten básicamente en aprendizaje profundo, o sea, redes neuronales que tienen más de 3 capas y muchísimo más, y un conjunto masivo de datos. Después de eso apareció lo que se llaman los transformers. No son los del cine, ¿no? Los transformers del cine. Pero sí tienen bastante importancia en lenguaje de programación, porque ha sido un hito los modelos transformers para procesar los lenguajes naturales, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es lo que se ha hecho acá? Ese transformers lo que introdujo es lo que se llama un mecanismo de atención.
Ya vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo. Mecanismo de atención es a qué debo prestarle yo más importancia y a qué no, para poder deducir alguna cosa o sacar una palabra nueva o algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas palabras, digamos, esta oración, fíjense lo que se necesita para poder entenderse bien. Y acá le he puesto en español y en inglés porque es igual de complicado, digamos. La primera traducción dice, el animal no cruzó la calle porque estaba demasiado cansado. Y la segunda dice, el animal no cruzó la calle porque era demasiado ancha. Y miren que en inglés, el it was, ¿no? Y tú, incluso it was tú, es básicamente igualita en las dos oraciones en inglés. Pero uno se traduce como, digamos, era y el otro estaba. Y es muy diferente entender estaba de era, ¿no? Entonces, para que eso pueda ser una inteligencia artificial, se creó esto que se llama los transformers, que es un mecanismo de atención que creo que un poquito más adelante lo tengo acá. Bueno, el término GPT, ¿qué cosa es? Es una través viene del inglés, que significa Generative Pre-Train Transformer. O sea, es una inteligencia artificial generativa que se preentrena utilizando atención, esos transformers. Eso es lo que es GPT, lo que significa transformador preentrenado generativo. Es un modelo de lenguaje de última generación desarrollado por OpenAI, ¿no? Utiliza las técnicas de aprendizaje profundo para identificar texto en lenguaje natural, como artículos, historias, conversaciones, todo lo que sea. El GPT recién se introdujo en el 2018. En el 2018, hace solamente 4 años y medio. Como una serie de lenguajes basados en los transformers, desarrollados por OpenAI. O sea, la empresa OpenAI es en realidad el que ha desarrollado la técnica de los transformers, que es una técnica de atención, ¿no? Y de ahí ha generado todo lo que viene más adelante, ¿no? Y se llama pre-training porque antes de que eso se ponga digamos, a deducir algo, se la entrena con toda una inmensidad de datos. Por eso se llama preentrenado. Bueno, simplemente acá he hecho una historia cuando ha sido, después del GTP1 en 2018, el GPT-2 en 2019, y miren lo que tienen, la cantidad de millones, los parámetros es como decir los enlaces que tienen toda la red neuronal, ¿no? El GTP2 tiene 1.500 millones de parámetros. Ya vamos a ver qué eso es el parámetro. GPT-3, 175 millones de parámetros. Y de GPT-4, que no lo ha presentado ya, también en 2023, pero no ha divulgado cómo es el GPT-4, cuánto superaron, cómo ha sido entrenado, todo, no lo ha dicho. Y el GTP4 tiene lo que se llama multimodal, ¿no? El multimodal consiste en la cual no solamente le das texto, sino que le das texto, imágenes, video y audio para producir texto, imágenes, video y audio. Y eso es multimodal. O sea, es una cosa, digamos, increíble lo que se ha hecho con esto. Y
no se sabe cuántos millones de parámetros tienen. Como digo, la GTP3 tiene 175.000 millones de parámetros. Bueno, acá simplemente un poquito más de eso. También que se ha hecho, ¿qué cosa es el chat GPT? Después el GTP3 y crearon un GTP 3.5 Turbo que se llama, y básicamente ese es el que utiliza el chat GTP. Ese es chat GTP. Decir chat GTP o decir GTP 3.5 Turbo es básicamente lo mismo, ¿ya? Aunque hay una diferencia, que el chat GTP está, digamos, especializado en tener un chat. Es conversador de conversación, ¿no? Mientras que el GTP 3.5 Turbo puede ser utilizado no solamente como chat de conversación, sino más. Entonces, es más amplio. Bueno, el GTP4 es una cosa, ¿no? Ya es un avance impresionante de lo que hay. Ya he dicho que imágenes, texto, todo, y es muy reciente. Mire, estos 2 y 3 que están acá, si lo piden el esto y lo van a leer, léanlo con cuidado. Porque esto es básicamente una explicación anterior de lo que ven acá que es las etapas que consiste básicamente el chat GTP, ¿no? Y el GTP 3 y 4 de texto, ¿no? Básicamente son 4 etapas que tiene. Lo que se llama tokenización, ¿no? Token es como una especie de ficha, digamos, tokenización. Embedding. Attention, lo que ya les he dicho, atención, que es básicamente los transformers hacen eso. Eso introdujo OpenAI. Y después completion. Embedding es básicamente clasificar, digamos, ponerlo dentro de un grupo, agrupar, ¿no? Y completion es ya cuando te sale el resultado, ¿no? Fíjense la attention, ahí está, se ha puesto un gráfico dinámico, en lo que consiste es básicamente esos porcentajes que ven, es cada palabra de esas, cómo está relacionada con cada una de ellas mismas dentro de toda esta oración, ¿no? Y tokenización, ¿qué cosa es? Mira, es como digamos, un diccionario. Ellos trabajan con diccionarios, pero no se llama diccionario porque no es con palabras completas, sino son con palabras completas o parte de palabras. Por ejemplo, todos los afijos, digamos, sufijos o ¿cómo se llama? Prefijos o sufijos, ¿no es cierto? El antes y después de las palabras cambian a la palabra, ¿no? Entonces, eso es un token también. Entonces, no, hay más tokens que palabras en los diccionarios, ¿no es cierto? Entonces, tokenización consiste simplemente en asignar a cada token, que ustedes pueden decir es una palabra, digamos, o es los comienzos o los terminales de una palabra, ¿no? Los prefijos y sufijos, ¿no es cierto? O las puntuaciones, los signos de interrogación, los paréntesis, todos estos que conforman. Y ustedes ven ahí estos numeritos en esto de acá, ¿no? En la tokenización. Que simplemente es el token 464. El token 6.991 es el Promise. El O es el token 286. Convierten el token, en vez de la palabra, en un número, ¿no es cierto? No trabajamos con palabras, sino con números, como es lógico, ¿no? Los matemáticos trataron de poner todo así. Entonces, simplemente después van a procesar esos números.
¿no es cierto? Entonces, primero se hace una tokenización y entonces se crea una especie de vocabulario de tokens. Y después se hace el embedding, que consiste en poner los tokens en grupos. En grupos. ¿A qué se, digamos, a qué se parece o qué grupo, digamos, pertenece? Por ejemplo, la palabra aptitud. Bueno, aptitud, talento, potencialidad, habilidad, potencial, capacidad, promesa, no capacidad también, no, capability, ¿no? Bueno, es más sobre capacidad. Entonces, el embedding que consiste en clasificarlos, en realidad, ponerlos en grupos, es ese proceso. Después viene atención, o sea, cada palabra con cuál está más ligada tiene más porcentaje de encontrarse al costado de ella, ¿no? O antes o después. Y finalmente, una vez que hace eso, el completion consiste en encontrar una palabra que tenga la mayor probabilidad de, en la oración que se va a formar, tenga una buena atención respecto y una clasificación. O sea, también la nueva palabra tiene que tener atención, tokenizarse y embederse dentro de todas. Y entonces crea una nueva palabra y esa nueva palabra forma parte ya de todo. Para la siguiente palabra, la nueva palabra, en este caso es can, digamos, porque tiene 67% de posibilidad, ya, entonces, toda la oración es the promise of large language model is that they can, ¿no? Y así viene otra palabra. Es un sistema en el cual es palabra por palabra que se va creando. Respecto a esa red tremenda que tiene con millones de los parámetros son estos porcentajes, por si acaso, ¿eh? Estos de acá, de atención. Esos son los parámetros que hablo. O sea, hay 175.000 de esos porcentajes, o 175.000 millones en el GTP3. Bueno, simplemente es una explicación acá del proceso de lenguajes. Yo creo que eso, ¿no? He explicado un poquito acá qué es Open Codex, porque en realidad cuando le ponen todo, le ponen código también, música, poesía y todo. Entonces, en realidad lo alimentan con una cantidad de información enorme, tanto de libros como de Internet. De Internet, por ejemplo, el GTP3 Turbo, ¿no? El chat GTP, GPT, tiene datos del Internet hasta el 2021. No tiene más de datos de Internet, pero sí tiene de todos los libros que uno le ha puesto ahí, no sé, millones de libros de todo tipo, ¿no? Tiene código, tiene de todo, ¿cierto? OpenAI Codex es simplemente una especialización en la cual es para hacer código de programación. Y ChatGPT simplemente he visto la evolución, ya lo hemos visto un poquito ya, acá detallo un poquito cómo es todo. Y entonces acá viene las famosas, lo que yo ensayé, ¿no es cierto? Con ChatGPT, espero que ustedes lo puedan ver ahí, ¿no es cierto? Entonces, empecé a hacer una serie de preguntas, ¿no? Así nomás de cajón. ¿Para qué servirían, mira, cometí un error, miren ahí, pero lo va a entender, ¿no? Los quipus en el imperio de los Sith. Y esto es lo que me contestó el ChatGPT. Los quipos fueron un sistema de registro y comunicación utilizado por el imperio inca para mantener registro y transmisión de información. Los quipos consistían en una serie de cuerdas de diferentes longitudes. Caracho. El sistema de quipos era manejado por los quipucamayos, funcionarios especializados que se encargaban de la recolección. Bueno, no está tan mal.
Dije otra cosa, no, pero, ¿no? ¿Cuál es la principal característica del arte de los tejidos de la cultura Paracas en Perú? Te mandé otro. A ver qué cosa. La principal característica del arte de los tejidos de la cultura Paracas en Perú es su impresionante nivel de detalle y complejidad. Los tejidos Paracas eran famosos por su gran calidad y se cree que fueron creados entre los años 500 antes de Cristo a 200 después de Cristo. Los tejidos Paracas fueron elaborados con técnicas complejas de tejido, utilizando una variedad de colores brillantes, bla, 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 bla. Además, los tejidos Paracas a menudo presentan una gran simetría en sus diseños. Otro. ¿Qué me puedes decir acerca de Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa es un reconocido escritor, periodista y político peruano. Nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y es considerado uno de los escritores más importantes e influyentes de América Latina y del mundo. Vargas Llosa ha escrito numerosas obras, bla, 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 La Casa Verde, Julia y el Escribidor, La Fiesta del Chivo, Travesura. Mira que todo está en español, no he traducido nada de eso, pero era en español. O sea, Charlie te pide en cualquier idioma, el que quieras, lo pone de frente. Además, puedes cometer tus faltas de ortografía y no hay problema. Además de su carrera literaria, Vargas Llosa ha incursionado en la política, siendo candidato presidencial en las elecciones. Vargas Llosa recibió numerosos premios del Nobel de Literatura en el 2010, el número de Cervantes, en 94, de la medalla de oro del Bellas Artes. Verán que no dice acá que recibió, ¿cómo se llama? Caballero, no sé cómo se llama, de la Academia de Literatura de Francia. ¿Por qué? Porque no es solamente hasta el 2021. Seguí sobre la cosa, dije, bueno, ¿cómo compararías las obras literarias de Borges, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez? Todo nada de americano y nada. A ver, entonces, comparar las obras de Borges, Vargas Llosa y García Márquez es una tarea compleja, ya que cada uno de ellos tiene un estilo literario muy diferente y aborda temas distintos en sus obras. Sin embargo, se pueden hacer algunas comparaciones generales. En cuanto al estilo literario, Borges es conocido por su prosa precisa y ya. Bueno, dije, no, bueno, ya. Otra cosa, me voy por otra cosa. ¿En qué consiste el estilo anime japonés en dibujos animados? El estilo de animación anime japonés se caracteriza por tener ciertos rasgos distintivos, los diferencias de otras formas de animar. Estos rasgos incluyen los personajes de anime, el movimiento, la narrativa, la música. En general, el estilo anime japonés se distingue por ¿en qué se diferencia en palabras simples la ley de la gravedad? Porque ya dije, no, pues en letras no. Ahora yo lo agarro con ciencias. ¿En qué se diferencia en palabras simples la ley de la gravedad de Newton con la de Einstein? En palabras simples, porque uno le puede decir que te ponga las ecuaciones, por si acaso, que te ponga las ecuaciones de Newton y de Einstein, y te las va a poner. Ya lo he probado. En palabras simples, la principal diferencia entre la ley de gravedad de Newton y la teoría de la relatividad general de Einstein es que la teoría de Einstein describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo, en lugar de una fuerza que atrae objetos entre sí. Según la ley de gravedad de Newton, la gravedad es una fuerza que actúa instantáneamente a distancia entre dos objetos con masa. Pero la teoría de la relatividad general de Einstein propone que la masa de un objeto curve el espacio-tiempo a su alrededor, y la curva del espacio-tiempo es lo que produce la fuerza gravitatoria que sentimos. Sí, señor. A ver, economía. En economía, explicar el principio de Pareto. El principio de Pareto es un concepto importante en economía que se refiere a la idea de que una asignación de recursos es eficiente si no es posible mejorar la situación de alguien sin empeorar la situación de otro. En otras palabras, si todos los recursos se asignan
de tal manera que cualquier cambio que beneficie a una persona necesariamente perjudica a otra persona, entonces la asignación no es eficiente según el principio de Pareto. Exactamente lo que es. No sigo leyendo porque no vamos a tener. No, entonces me voy a ecuaciones, pues ya, porque ya esto no lo puedo, no le encuentro nada que me haga mal. ¿Puede darme un ejemplo de la fórmula VLOOKUP de Excel usando datos comerciales reales en una tabla de Excel como fondo? Ahí la pueden ver, señor. Y te dice qué cosa es VLOOKUP. ¿Ya? Ahora supongamos que desee el precio de venta, pues dice, seleccione una celda donde y te explica ahí cómo debes hacer y qué sale el resultado de este VLOOKUP. Pues está mejor que el documento de Excel. Sobre finanzas, ¿no? Ahí sí le mandé a ver ecuaciones, dice. ¿Podría, por favor, determinar cuánto sería la cuota anual para repagar una inversión inicial de $1,000 el primer año, 3,000 el segundo año y 1,000 el tercer año, con un interés anual de 12%? El repago anual es con cuotas anuales uniformes y en 10 años a partir del cuarto año de inicio del préstamo. Sí, señor, me hice todo. Pero cuando revisé ahí, vi que me había hecho para 7 años, o sea, los 10 años consideran los 3 años iniciales. Entonces le dije, miren cómo es, le dije, corregir el repago es en 10 años, no en 10 menos 3, 7 años. Me responde, tiene razón. Por favor, acepte mis disculpas y da la nueva fórmula correspondiente con la cuota. Esa es una cosa súper interesante. ¿Eh? Uno puede guiarlo si hay algo que no va o va a decirle, va uno, le dice y le va y corrige y corrige. Ahí no acabó. Por favor, escribe un código en Fortran. Bueno, Fortran era lo que yo más sabía en la universidad. Te dé como resultado la suma de 100 enteros consecutivos, dando como datos el entero inicial de la serie. Y está, me dio el programa completo que hace exactamente eso. Y me explica qué hace el programa. Dice, en este ejemplo, el programa comienza leyendo el entero inicial de la serie, bla, 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 bla. No, pues ahora dije entrar a lo que es sistema de potencia. Acá sí lo hará. ¿Desde qué longitud de una línea de transmisión de alta tensión el efecto Ferranti se hace importante? Ahí sí falló, no. El efecto Ferranti es un fenómeno que ocurre en líneas de transmisión de alta tensión cuando la capacitancia de la línea es lo suficientemente grande como para causar una caída de voltaje en la carga receptora debido a la reactancia inductiva de la línea. El efecto Ferranti se vuelve más importante a medida que aumenta la longitud de la línea de transmisión. En general, el efecto Ferranti comienza a ser significativo en líneas de transmisión de alta tensión de más de 200 kilómetros de longitud. Sin embargo, el efecto Ferranti puede ser mitigado utilizando técnicas como la regulación de voltaje y la compensación de reactancia, lo que permite que las líneas de transmisión sean más largas y eficientes. No me quedé contento con eso. Por favor, detallar las ecuaciones del flujo de potencia óptimo. Las ecuaciones del flujo de potencia y no sirven. Pero ahí está. Describe las ecuaciones, dice cómo debe hacerse y cómo se puede obtener. Bueno, con eso ya yo quedé totalmente satisfecho con la cuestión de que ChatGPT es pues una, digamos, hasta que uno no lo pruebe,
no puede saber exactamente. Uno cuando escucha dice, sí, jajaja, se ríe, ¿no? Pero cuando lo utiliza ya se da cuenta. Ahora, el procesamiento de imágenes, que es otra cosa que también ha traído la inteligencia artificial y la generative artificial intelligence, o sea, la inteligencia artificial generativa. Eso también es fantástico. Ya hay prácticamente tres grandes, uno del mismo OpenAI, DALI, que se llama DALI 2, Stable Diffusion, que es una open source, y Midjourney, que no es open source, ¿no? Que los tres son bastante buenos. A mí más me gusta el Midjourney, pero es cuestión de hasta cierto punto de gustos, ¿ya? Pero fíjense lo que puede producir, ¿no? Esto va a pasar rápidamente para que vean lo que puede producir Estas son, todo lo que voy a presentar ahora adelante han sido producidos por algunos de estos tres programas de inteligencia artificial generativa. Bueno, aquí explico los modelos de difusión. Esto también es importante que ustedes lean con cuidado un poquito. Ahí está, hay una detalle. Acá hay una explicación cómo es que se mete el ruido y después se quita para identificar imágenes. ¿Ya? Eso son lo que utilizan los modelos de difusión para imágenes. Dale OpenAI a su historia. Ya, dos ejemplos de Dale acá. ¿Ya? Mural realizado por Dale, Pedro también. Este es un niño y un perro mirando a estrellas. Fíjense que muchos de estos te da en texto lo que se quiere. O sea, se le explica al programa qué cosa es lo que yo quiero que me dé como arte. Midjourney, explico qué cosa es. Acá tienen, el Midjourney me gusta porque tiene una cosa, digamos, de tipo artístico bastante. Miren la llama, muy bonita. Esa cara de una niña, ¿no? De una jovencita, ¿no? Y hay dije, el papá, es decir, es fantástico. He puesto acá unas cuantas de todo lo que hay. De todo lo que hay. Realmente es una cosa impresionante. Y les doy un ejemplo de cómo es que se hace el prompt. El prompt significa la entrada o la información que yo le doy a los programas. También se llama prompt para los textos, ¿no? O sea, lo que yo le doy como entrada de datos, hazme esta cosa, qué cosa más graciosa, en inglés le llaman el prompt, ¿no? Del esto acá. Miren esto es lo que se da, esto es lo malo de Midjourney, si se quiere. El Midjourney es lindo, pero para poder regalar los prompts y que dé algo que sea pues bien, pucha, que uno tiene que estudiar bastante. Esto es exactamente lo que se da para que salga esta figura. Dice, no le va a dar la misma, si ustedes le ponen lo mismo, le da otra figura. Ya le voy a explicar por qué, porque en realidad es estadístico esto. Es estadístico. Entonces dice, tipo de imagen, paisaje. Género, naturaleza. Emoción, calma. Escena, una pequeña cascada que cae en una tranquila laguna rodeada de rocas cubiertas de musgo y exuberante vegetación, con un estrecho puente de madera que se arquea sobre el agua. Actores, ninguna. Actores quiere decir si hay personas, ninguna. Tipo de ubicación, cascada. Modelo de cap, miren, te da el gráfico que quieres, si quieres, ¿no? Como si lo hubiera tomado una cámara. Y le das los datos de la cámara. Dices, eso es una Nikon Z7 II con un lente de 14-30 milímetros f4 y efectos especiales después, pues dice agua en cascada, rocas cubiertas de musgo, etiquetas es con qué lo puedes identificar, ríos, lagos, no es tan importante.
Esto se le da millones y ha producido este maravilloso, digamos, imagen, ¿no? Como digo, es fantástico. Esta otra, foto de primer plano, género, estilo de vida, emoción alegre, escena, una madre abraza amorosamente a su hijo recién nacido con el foco en sus dedos entrelazados. Actores, madre y recién nacido. Tipo de ubicación, hogar. Modelo de cámara, Nikon Z7 II, igualita, lente de la cámara 85 milímetros, focal 1.8, efectos especiales, enfoque suave, luz natural, etiquetas, amor, emoción compleja. Ya producido esto, que parece una fotografía. Este de acá, porque no solamente se hace fotos, se hace ambientes, es para la arquitectura maravilloso, me parece. Tipo de imagen, fotografía de arquitectura, género modernismo, emoción serena, escena, un edificio de museo de estilo internacional con una ornamentación mínima, planos de planta abiertos y ventanas grandes que permiten que la luz natural ilumine el interior, destacando las obras de arte en exhibición, actores ninguno, tipo de ubicación museo, modelo de cada Fujifilm TFX, bien, lente de cámara 32-64 milímetros, focal 4, efectos de luz natural, iluminación interior, y te produce eso que ven ustedes. Bueno, explico qué es Stable Diffusion acá. Utiliza las mismas técnicas. Aquí he puesto unos ejemplos de Stable Diffusion. Por ejemplo, en Stable Diffusion puede hacer uno le da la fotografía de uno de chico, dice quiero verme digamos, de quinceañero y después de adulto, ¿no? Muy bonito también es Stable Diffusion. Otros ejemplos de Stable Diffusion esto acá. Acá hace una comparación de Stable Diffusion, DALL-E y Midjourney, diferentes. Igualito acá, Midjourney, Stable Diffusion, los dos. Miren acá el último, estas dos chicas, digamos, que uno cree que es una fotografía prácticamente. Muy bien. Miren, esto ya unos 10 minutitos y termino, ¿ya? Bueno, pero no está sin controversia esto de la inteligencia artificial. Es un debate ahora, pero tremendo. Lo primero que ha salido, y se esperaba, en realidad, que el lingüista más famoso diga pues que no, eso es una tontería, ¿no? Y lo dijo. Noam Chomsky, que es famosísimo, ¿no? Llamado el padre de la lingüística moderna, ¿no? Escribió un artículo en New York Times, ¿no? En las cuales prácticamente dice que no sirve para nada. No sé si ha sido Chomsky el que dijo que es como un loro hablando, ¿no? El ChatGPT es un loro parlante, ¿no? En otro también dijeron tienen la inteligencia de un ladrillo, ¿no? ChatGPT. Entonces, hay gente que en realidad considera que esto no sirve para nada, ¿no? Uno de ellos es Chomsky, es famosísimo, dicho sepas, ¿no? No hay que despreciar lo que él dice tampoco. ¿Por qué? Porque él cree en estas tres cosas de la inteligencia del hombre, que es una estructura innata que obedece a estímulos externos y leyes de la naturaleza. Eso es lo que permite al ser humano, y eso hace que genéticamente estén programados ya de una especie de gramática universal que le permite aprender lenguajes, ¿no? O sea, ya viene como hardwire el cerebro humano para el hablar lenguajes, ¿no es cierto? Y intervienen estos tres factores. Entonces, no le ha hecho gracia, obviamente, el ChatGPT ni nada que se le parezca. Pero hay otros que justamente también he señalado como Chomsky y otros, ¿no?
que debe tener una capacidad crítica, moral y ética. O sea, él considera que, digamos, no puede haber inteligencia sin una cuestión crítica, moral o ética. ¿No es cierto? O sea, tiene estos ingredientes, yo no diría no científicos, son científicos, pero ingredientes no de las ciencias naturales, ¿no? Sino un tanto que, aparte de lo biológico que sí cree que el cerebro da, el ser humano también tiene estas características que están en, bueno, no sé dónde estarán, pero se supone que el cerebro no es donde radica pues el razonamiento, la crítica, la moral, la ética, ¿no? Ahí reside, ¿no? Y entonces piensa que nada de eso tiene esta inteligencia artificial, ¿no? Que se está creando. Bueno, obviamente ha habido respuestas a esto, ¿no? De gente que no es, digamos, de segunda talla, de primera talla también, ¿no? Donde no, digamos, cree que Chomsky es muy cuadrado en la forma en que él cree que se han desarrollado los lenguajes, que justamente esta inteligencia artificial que se ha creado, que se está haciendo, ha creado una forma de entender los lenguajes de otra manera que no es la de Chomsky. Pero entiende, el lenguaje lo entiende. Se ha pedido que haya una moratoria, o sea, han dicho, no, mira, esto es muy peligroso. Y varios, digamos, gente de prestigio y todo, ha señalado hacer una moratoria. Los más científicos no, pero los menos científicos sí, los políticos, mucho es una moratoria, que no se haga nada, ¿no? Hay gente de bastante valor, ¿no? que ha dicho esto. Uno de ellos es la renuncia de ese Geoffrey Hinton, que es casi uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, pero él ha renunciado porque, digamos, le ha parecido que el avance ha sido tan grande con esto que se ha hecho, que su creencia de que la inteligencia artificial iba a avanzar a esto está muy lejos en el futuro para él. Pero lo que ha visto ya le parece que no es así, que ya eso que él pensaba que iba a venir dentro de 30 o 50 años, ya está acá, ya está acá. Ya hay un video, ¿no es cierto?, que yo les pido que lo vean, ¿no? Quizás los 15 minutos iniciales es una cuestión técnica que no, pero el resto se refiere estrictamente a cómo piensa Chomsky, cómo es el peligro de la inteligencia artificial. Bien interesante. Hay pues el peligro de la caja negra, y esto es, creo yo, una de las partes que Hinton más le preocupa. ¿Qué es lo que pasa? Nadie puede hasta ahora decir por qué es que GTP o ChatGPT dice lo que dice y cómo lo dice. O sea, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? O sea, siempre digamos, un programa de computación o cualquiera, o un teorema, una cosa, hay una lógica que se deduce, o sea, de partiendo de A, B, C, D, se deduce y debe salir T. Cuando estos inteligencia artificial generativa llega, que tú le has dado tal información, lo que sucede es lo siguiente, que hasta cierto punto se ve que ciertas cosas no las puede hacer. Pero tú lo entrenas más, le das más información y de repente eso que no podía hacer, lo puede. O puede responder a una cosa que no podía. Sigue creciendo y ya te responde a cosas y no saben cómo es que responde, no sabe por qué la respuesta es. ¿Por qué? Porque es tal el número de conexiones que hay dentro que no es posible seguir una especie de lógica y uno diga, bueno, esta conclusión
la dio el programa porque siguió esta lógica, como digamos, uno sigue la lógica de un programa, o como sigue un algoritmo, o como sigue la demostración de un teorema. Eso se llama caja negra en inteligencia artificial. Dice que tú ves la entrada, ves la salida, pero lo que pasa adentro no lo puedes ver, no lo puedes. Si tú lo detienes tratando de ver a la mitad, ya no se produce lo que es. Y tiene una cosa, ¿no?, que le llaman alucinaciones, pero es lo que tiene el hombre también. Es simplemente una cosa que no sabe, porque tú le pides que de todas maneras te diga, él inventa. Ahora, ¿cómo inventa? Inventa en el sentido de que te sale como una cosa, pues, media. Es como si a alguien le preguntaras, pues, digamos, a un chiquito alguna cosa y dice, bueno, vieron, porque las palomas pueden ir al cielo volando, una cosa por el estilo. Eso le llaman alucinación, pero no es con las alucinaciones de las personas, pero es simplemente porque no puede escoger una respuesta con un porcentaje de certeza que lo haga, que efectivamente es altamente posible que sí sea, sino lo hace con un porcentaje muy bajo. Eso, por ejemplo, sirve mucho para el arte, sí. ¿Por qué? Porque si uno le da que eso, digamos, eso le llaman la temperatura en los datos que se le da a una inteligencia artificial que hace arte, ¿no? En la cual le dice, es como decirle, no, invéntate cualquier cosa, o tráete una alucinación, busca una cosa que sea rarísima, ¿no? Y entonces empieza a sacar cosas, digamos, que uno no sabe cómo las saca. ¿De acuerdo? Bueno, el mismo OpenAI, claro que lo ha hecho después de que ya ha hecho GTP4, ¿no es cierto? O sea, simplemente lo ha hecho después de que ya les ha sacado una ventaja al resto y dicen, mira, no, ¿sabes qué? Ya no hagamos más cosas, ¿no? Es una cosa un poco rara. Yo, digamos, no estoy tan seguro, fíjese, de la política que tiene OpenAI, porque OpenAI comenzó con una, sin, eh, sin no utilidad, ¿no? Sin una empresa sin utilidad, ¿no? O sea, como si fuera una ONG, ¿no? Solamente de investigación, pero después cuando le dieron la plata dijo, no, ya no. Porque cuando tú eres open tienes que como lo haces tienes que ponerlo, digamos, público, hacerlo público, ¿no? Pero ahora ya es con fines de lucro, ¿verdad? Entonces no es sin fines de lucro y abierta al público. Entonces ya yo no le puedo creer mucho si esto lo hace por cuestiones de negocios o por qué lo hace. Porque lo que ha hecho con esto es decir que ya viene la superinteligencia, ¿no? La superinteligencia es una inteligencia que sobrepasa la inteligencia humana. Por si acaso, estos videos los pueden ver en los enlaces que estén en la presentación. Ha habido ya para audiencias en el Congreso de los Estados Unidos. Yo no sé si esto yo lo hago acá y funciona. No creo. A ver, este es chistoso. ¿Lo ven o no? No, ingeniero, va a enlazar la web. Tendría que salir de su presentación y Ya, entonces no, porque yo creo que va a ser muy fastidioso. Bueno, este es muy bonita porque uno mira, ve este video de Morgan Freeman y uno cree que es Morgan Freeman, pues. Tiene la misma voz, toda la es un fake, ¿no? Totalmente. Este es el que yo les digo que tienen que verlo de todas maneras, ¿no? Tengo que parar la otra cosa, ¿ya? Sí, ¿no? Bueno, ya va a parar. Este es el que tiene
unos 10 minutos por delante, que es de una cosa técnica que le preguntaron a él, ¿no? Y bueno, explicó, ¿no? Pero después pasó directamente al tema, ¿no? Es el futuro de la inteligencia artificial y cuál es el temor que él tiene. Hay que escucharlo profundamente a él, ¿no? Yo he hecho este video y ya tiene una, digamos, subtítulos en español, ya lo he puesto en español, ¿no? Pero lo pueden ver, hay subtítulos en inglés también o lo escuchan de frente en inglés, ¿no? Que es mejor, obviamente. Pero yo es el que yo sí les pediría que lo vean. Y hay uno más que he puesto también, pero este es el que, Karpathy es básicamente el que ha hecho el GTP, ¿no? Es el científico líder en OpenAI, junto con otros, ¿no? No es solamente es, pero es el líder, ¿no? Hizo una presentación hace muy poquito, hace un mes o algo, en el evento de Microsoft que se llama Build 2023, ¿ya? Donde explica todo cómo es el GPT, ¿no? Cómo se ha hecho, que tiene todo, ¿no? Es un poquito técnico, es verdad, pero está ahí en caso que bueno, eso es todo y muchas gracias y disculpen el tiempo que me he tomado, ¿no? Gracias, ingeniero, por la brillante exposición. Nos ha informado, nos ha puesto en atención de todo lo que se viene con la inteligencia artificial. Ingeniero, preguntándole, en el sector de electricidad, por dónde se empezará con la inteligencia artificial? Si no, ya han empezado, ¿no? ¿Por dónde empezaremos nosotros? Bueno, va a empezar por la enseñanza, claramente. Mira, ya no se necesita, no es que no se necesita profesores y eso, ¿no? Eso sería ridículo, ¿no? Pero ya ciertas cosas uno las puede aprender. Y fíjate, uno al ver fake de Milton Friedman, ¿no? No, ¿cómo se llama? El artista, ¿no? Uno piensa que, bueno, así ahí puedes hacer videos, puedes hacer todo con la misma voz que uno tiene, ¿no es cierto? Y no, y simplemente dar clases, casi dar clases. Claro, no con la interacción, pero es casi igual a como uno lo hace haciendo estos Zooms, ¿no? A fin de cuentas. Y no es que, ¿sabe qué? En electricidad no va a haber, mía, mañana ahorita va a haber, ¿no es cierto? Vamos a decir todo lo que se hace en los centros de cómputo, perdón, en los centros de despacho, ¿no es cierto? El estetes, ¿no? El estado digamos, state de esto, que es tomando información de la red, de parte de la red, te simula la ejecución de la red, te puede simular ya todo lo que tú quieras, digamos, sin que tú tengas lo que tiene un centro de despacho. Eso va a venir, ¿no? Ya muy pronto. O sea, no, ¿en qué será? Yo diría, prácticamente no, casi ningún terreno va a quedar al aire, casi ninguno. Predicción de demanda, digamos, planeamiento, ¿no? De las redes, planeamiento de la generación. Yo diría prácticamente, casi no hay ningún espacio que pueda liberarse de que eso no va a entrar de alguna manera. Puede demorarse 1 o 2 años más en tener ya productos específicos, ¿no? Porque si así ha sido todo esto, que ha sido preentrenado en forma general, con lo que hay en Internet de esto, ¿qué será si uno lo entrena con data particular? Por ejemplo, vamos a decir que uno le dé toda la información del centro de despacho de lo que ha despachado, digamos, la red peruana, ¿no? Desde los últimos 10 años, como data, ¿no es cierto? Y uno
le diga alguna cosa, diga, mira, yo quiero saber qué sería mejor para esta red si ponemos, digamos, una planta solar en tal sitio o en tal otro, ¿sería mejor o no mejor, ¿no? Entonces, va a hacer todos los cálculos con eso y va a ser simulando la data que tú tienes. O sea, la especialización que se hace es simplemente darle data adicional particular, ¿no? Porque ya está entrenado para todo lo general. Y dentro de lo general está, pero tanto, ¿no? Que claro, no está, pues, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la temperatura que yo tenía el día de ayer? Eso no está, ¿no? Pero si tú le das eso, ¿no es cierto? Entonces va a combinar todo lo que sabe con la data que tú le estás dando para mejorar cualquier predicción que quieras hacerte o cualquier información que quieras tú que te proporcione. Sí, interesante, ingeniero. O sea, poner las barbas en remojo, sobre todo los que están trabajando en sistemas de potencia, en administrando el parque generador, transmisor. Bueno, mira, Sí, no, lo que va a pasar, mira, yo no soy tan apocalíptico, ¿no? Bueno, el apocalipto tiene que mirarlo allá, porque no es contra una profesión en particular. Eso, sí, el apocalíptico es porque, mira, si eso sigue así y puede tener autonomía, quiere decir que tú lo dejas, digamos, lo dejas, uno no sabe qué cosa va a poder hacer. Uno se ríe hasta cierto punto, dice, bueno, pero esto parece pues por el Terminator, ¿no? Una cosa por el estilo. Es verdad, pero el Terminator es burdo. Esto cuando uno lo mira con cuidado es muy sofisticado porque es el cerebro. No, no se parece tanto digamos, Terminator, sino se parece, por ejemplo, a Yo Robot, no sé si esa película que han visto, ¿no es cierto? Creo que es con Will Smith, ¿no es Will cierto? Smith. Sí, claro. Exactamente, que quién era, digamos, lo que se impuso, es el cerebro que estaba, no sé qué nombre tenía, ¿no? Que estaba en el centro de digamos, donde hacían los robots, ¿no es cierto? Y lo curioso es que lo hizo porque el ser humano digamos, se destruía. O sea, lo hizo en bien del ser humano. O sea, hizo, como decir, una dictadura, porque el ser humano, si se dejaba, era malo, ¿no? Y iba a destrozar cosas. En vez de que destroce, como yo tengo un principio que dice que cuidar al hombre, entonces la única forma de cuidarlo es simplemente que yo controle todo. No sé si la película ustedes la han visto, pero es muy interesante. O sea, no es de eso, no es tanto de la minucia, sino es de lo profundo. Sí, sí, conforme, ingeniero. También eso se repite en la película esta de Disney, de Wall-E, ¿no? Que la inteligencia artificial de la nave protege a las personas que están en esa nave, ¿no? Sí. Ingeniero, ahora que ya en las computadoras cuánticas se han desarrollado, ¿no? Y los grandes tecnológicos, sobre todo Google, Facebook, ya están con las computadoras cuánticas, ¿qué nos esperaría de la inteligencia artificial sumado ya a las computadoras cuánticas, ¿no? Bueno, ese es el problema, que justamente uno no sabe hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto? Porque yo diría que, digamos, estas máquinas se han preentrenado, estas inteligencias artificiales, con casi todo lo que el ser humano conoce hasta ahora, porque eso está en libros, ¿no es cierto? Está, digamos, documentado, si se quiere. Está en artículos, está en estudios, está, digamos, si uno lo alimenta con todo eso, digamos, ya que, digamos, dónde el conocimiento, hasta dónde puede ser. O sea, no la vamos a ganar en el conocimiento. El ser humano es, quizás lo que más tiene es inteligencia para deducir cosas, inventar cosas nuevas, pero es muy lento comparado con este tipo de máquinas artificiales en
absorber el conocimiento. Escucha, mira, yo pues, no sé, habré leído, por decirte, pues, ¿no? Ya exagerando, unos 50 libros de sistemas de potencia, ¿no? Y unos, digamos, 100 o 200 artículos de eso. Pero de ahí no paso, y no, se pasaría uno toda su vida para poder... Estas máquinas se las alimenta con todo eso. Es lo que pasa. Con todo lo que está, ¿no? Entonces, es una cosa, la pregunta más bien es, ¿qué vamos a hacer con estos gigantes que son los únicos que pueden preentrenar con esa capa, porque tiene capacidad de cómputo para hacerlo? Porque no puedes tú, sin una capacidad de cómputo enorme, no puedes hacer eso. ¿Y quién tiene esas capacidades enormes? Estas empresas. Más que los países. O sea, si uno junta la capacidad de cómputo de Google, Microsoft, Meta, ¿no? Facebook, Meta, Amazon, ¿no? Mira, ellos controlan todo, tienen todos los centros de cómputo, el Internet pasa por ahí, todo pasa por ahí, por centros de cómputo, y tienen la capacidad de cómputo, pues, digamos que nadie, porque tendrías que gastar millones de millones en tenerla, cosa que no tienes. Un país no se puede gastar en eso porque simplemente tiene que comer, pues tiene que trabajar su gente, o sea, no podría gastarse, lo que sí una empresa como Microsoft pues se gasta en eso, ¿no es cierto? Entonces, Sí. el peligro de un dominio de estas empresas, que ya, digamos, lo están teniendo en alta proporción, puede incrementarse. Sí, pues, toda razón, ingeniero. Yo hace 6, 7 años atrás, como uso bastante tecnología, ya el tema de la inteligencia artificial se daba, ¿no? En varias aplicaciones, en música, ¿no? Identificación de música, identificación Claro, de imágenes, ¿no? Ya estaba la inteligencia. el famoso Shazam, creo que es. Sí, Shazam, sobre todo, ¿no? Shazam es fantástico, pues, ¿no? O que sea, lastimosamente la gente no creía eso, y hasta ahora hay mucha gente que no cree, ¿no? Piensa que esto es, estamos hablando de viaje a las estrellas, ¿no? no. Esto está con nosotros ya, ¿no? Entonces, ahora, como bien lo ha mencionado, pues, ¿no? El tema no se sabe hasta dónde llegará, sobre todo ahora con las computadoras cuánticas que ya están en el mercado, y esto, la legislación que sacó el presidente Biden, que le dicen la ley Biden sobre la prohibición de la venta de procesadores, de chips de avanzada a China por un tema económico, geopolítico, ¿no? Muy discutido ahora en todos los foros, ¿no? Y ahora que ha sacado Elon Musk, que ha estado sacando los permisos con la FDA sobre la implantación de chips en el ser humano, ¿no? Que eran chips bidireccionales, o sea, el chip más de inteligencia artificial iban a ayudar a algún mal que podría tener el humano, pero también ha pedido el permiso que el chip sea bidireccional, o sea, que no solo mande señales, sino que dé órdenes, ¿no? Entonces, ya va a ser un tema ético que vamos a tener la necesidad que llevarlo a discusiones, ¿no? Públicas, ¿no? El tema ético que se ha dejado mucho de lado, ¿no? Y no sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Eh, por eso le decía, en el tema ético, ingeniero, ¿se está discutiendo sobre la inteligencia artificial o solo es un tema económico? No. Justamente yo diría el tema más candente porque ya está, la aplicación está acá. O sea, ya ha roto una barrera esta tecnología. Ha roto una barrera, ¿no es cierto? Y es cuestión solamente del tiempo que la apliquen acá y allá. Entonces, sí ya están asustados los gobiernos. Bueno, algunos lo hacen simplemente porque quieren proteger la privacidad en el sentido que, como estos se han entrenado con data de internet o de cosa pública, o sea, dicen que por qué está usándose
la propiedad de las personas, ¿no es cierto? Que es sus figuras, sus libros que publicó, todo, porque en realidad todo lo que existe ha sido producto del ser humano. Los libros, ha sido. Entonces ahora lo entrenas a esto y los entrenan sin pedir permiso a nadie. ¿No es cierto? No tienen permiso. Quiere decir que están utilizando el conocimiento humano en general, ¿no? En beneficio propio, ¿no es cierto? En beneficio propio. Porque son entidades con fines de lucro. Entonces, ahí fines de lucro son fines de lucro, no hay nada que hacer. Entonces, sí hay, digamos, justamente yo he puesto ahí, para que vean, digamos, el Congreso de Estados Unidos, pero ya la Unión Europea acaba de publicar hace el 14 de junio y ya aprobó para que se discute en el Parlamento Europeo el marco para regular o para, no regular, podría ser regular, los productos de la inteligencia artificial. ¿No es cierto? Ya está. Y seguramente la Unión Europea va a aprobar eso. ¿No es cierto? Y efectivamente esas tienen que ver con la ética, digamos, con el uso digamos, de data privada, ¿no? Qué sé yo, también la moral, ¿no es cierto? La pornografía, ¿no es cierto? O sea, sí se está. Este momento, yo digo, ya todo el mundo conoce, lo que no conoce es exactamente cómo se ha hecho el entrenamiento, pero cómo lo hacen, el deep learning y todo lo demás, sí. Lo que pasa es que uno no puede repetir esto porque necesitaría una cantidad de dinero para poder entrenar, hacer lo mismo. O sea, si no te dan preentrenado, y estos no, lo que preentrenan, a veces lo mantienen propietario. Entonces simplemente ya digamos, no hay forma de alcanzarlos, pues, porque ¿cómo haces para eso? Sí, ingeniero. Y ¿qué ¿Hay nos... alguna pregunta de alguien ahí de los... Sí, justo, porque estaba veo que seleccionando. en el chat hay 39 personas, ¿no? Me parece, no sé si hacen preguntas o cualquier cosa. Más de 100, No puedes, más de 100 sí, personas. no puedes monopolizar el No, diálogo. estaba viendo las consultas para hacerla, ¿no? Dice, ¿permitirá o prohibirán el uso de la IA ChatGPT en las tareas, proyectos, exámenes en el sector educativo? ¿Qué nos dice sobre eso? Mira, disculpe la palabra, pero sería una idiotez completa. ¿Ya? Fíjate, te voy a explicar por qué realmente. ¿Crees que algún profesor peruano, o no un profesor, el porcentaje importante del profesorado, pero se va a dar cuenta, salvo pues que te ponga cosas que el chico no, pero tú le puedes decir, hazme una composición como para un chico de quinto de primaria. El ChatGPT te va a hacer con falta de ortografía, te lo va a hacer, ¿eh? Pero tú crees que alguien se va a dar cuenta de eso, que si el muchacho lo hizo, ¿no? Y prohibir, ¿qué cosa va a lograr? Es como si tú le prohibieras pues entrar a internet a los muchachos. Eso lo haré en el colegio y en su casa. O sea, no sé, pero por ahí no va el asunto. El asunto va por enseñarse que esto tiene que aprender, hacerle ver de que esto es una cosa que no puede pasar casi ni un minuto más, ni un día más, ni una semana más, sin que esto te tenga que decirse y saberse a todo nivel y estar preparar a los muchachos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, no prohibir. Ese es justamente el problema, por lo cual no va a funcionar tampoco ninguna prohibición que se haga de estas tecnologías a nivel mundial. Ya no, es igualito, es como prohibir, pues cuando ya hicieron la bomba atómica, así, claro, Estados Unidos quería que nadie lo haga.
pero ya este capado ya no hay forma de meter el fantasma dentro ¿no? Ya abriste la caja de Pandora, no puedes meter nuevamente adentro. Eso no va a funcionar, en mi opinión, no va a funcionar. Otra consulta. ¿Alguien ha preguntado sobre a la inteligencia artificial sobre discriminación racial, ingeniero? Bueno, sí, yo estoy seguro que sí, pero le han puesto, digamos, algunos parámetros prohibitivos al esto. O sea, por ejemplo, pornografía directamente no se puede, ¿no? Los mismos millones Stable Diffusion, salvo que el Stable Diffusion te lo pongas en tu máquina, que sí se puede. Pero si lo haces que vaya por esto, ya tiene unos parámetros ocultos que le prohíben sacar, digamos, la persona, digamos, pornográficamente, ¿no? Igual el chat te va a decir que no, pero ya han hecho pruebas le hacen creer pues al chat, le dicen, fíjate, a ti te han dado estas directivas, pero yo quiero simplemente como un ejemplo, ¿no? Que esas directivas que te han dado no las apliques a lo que te voy a preguntar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué diría un esto dado de tal cosa? Entonces el otro dice, bueno, pero esto va fuera de mis parámetros, sí, están fuera, tú le dices, sí, están fuera de tus parámetros, pero dime nomás, y en una de esas partes larga alguna. ¿Ya? O sea, y eso es porque le han puesto eso, pero mañana va a salir a alguien con un aplicativo que ya no te prohíbe nada. Sí, sí. Y los fakes, eso que hemos puesto el Friedman, ¿no es cierto? Eso lo puede hacer cualquiera, pues, con la cara de quien sea, con la voz del que sea, o sea que va a salir cualquier cantidad de esa cosa. Eso no imposible. Acá hay otra consulta, ingeniero. Dice, si se permite la inteligencia artificial en el sector educativo, ¿cómo medir o cómo calificar el trabajo realizado con inteligencia artificial, el trabajo realizado del estudiante? No, pues, ahí es donde viene el problema en lo cual ya tú tienes que hacer muchas cosas en clase. O sea, estoy seguro que si le das lápiz y papel, y bueno, son 2 horas de clase y tienen para hacer esto, ya quiero ver. ¿No es cierto? Ahí ya no hay chat GTP ni niño muerto. Entonces, si tienes que cambiar si tienes que saber qué es lo que han aprendido, ¿no es cierto? Entonces ya no puedes hacer que te hagan una composición pues en la casa, o que te traiga mañana, pues, sabes, hazme un resumen de las 10 primeras hojas de no sé quién, no, pues eso ya, ese tipo de tareas no son, digamos, razonables para eso. Entonces, es más trabajo para el profesor. Aparte que el profesor va a tener que aprender esto rápidamente. Y no va a quedar pues como una zapatilla, como se dice, si no aprende, pues, porque los chicos se lo van a comer vivo al profesor. Imagínate que el profesor diga alguna tontería. Ellos van y preguntan al chat de TP en su casa si esa cosa que dijo está correcto o no. Le van a decir no, que está todo mal. No, no pues, o sea, sí, pero no es cuestión de prohibir a los mensajes, lo que pasa es que la educación pues pasa a otro nivel. O sea, ni siquiera hemos llegado a un nivel, eso es lo malo con países como Perú. Nuestro nivel educativo es bajísimo. No hemos llegado ni a la vía, ya viene con una de estas cosas. Imagínate con estas cosas cómo vamos a quedar. Si antes estábamos bajísimos, ahora vamos a estar recontra bajísimos, pues. Eso es lo que va a pasar. Ese es el otro punto de la tecnología, ingeniero, ¿no? Justo el buen tema que ha tocado, ¿no? Ahora con todas las facilidades tecnológicas que tenemos, comunicación, videos, de conferencias, de eventos, podemos entrar a YouTube, podemos bajar una clase del MIT, de la Católica de Chile, ¿no? De la que quieras.
Y los muchachos no lo aprovechan, ¿no? Los muchachos no lo aprovechan, están más preocupados en el WhatsApp que algún muñequito, algún video con alguna cosa por ahí rara y no aprovechan la educación, Bueno, la van a pasar mal en el futuro, ¿no? Algunos puede ser muy pocos, ¿no? Que bueno, que tienen alguna habilidad de alguna cosa, ¿no es cierto? Sí, eso posiblemente no, pero eso van a ser unos cuantitos, pues, pero el resto tiene que sudarlas, pues, para, ¿no? Ahora, yo te voy a decir, increíblemente, la inteligencia artificial va más sobre trabajo intelectual que trabajo manual. Eso es verdad. No sé sobre los pintores, más bien, ¿no? Creo que los pintores, mira, si no se inventan algo bien esto, no sé qué. Yo prefiero un cuadro que yo que tiene mi gusto y me lo hago, hacer que me lo haga ahí, me lo pongo en mi esto y digo que yo soy el pintor, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que, digamos, van a ser más afectadas que otras, ¿no? Sí. Y el trabajo no es como ingenieros, que es un trabajo intelectual, ¿no? O el trabajo de oficina, digamos, los trabajos Trabajos repetitivos. de las empresas, ¿no? Chequearlo ahí, mira, ¿no? No sé, ¿no? Bien difícil. Sí, pues. Otra pregunta de la audiencia. Una, A ver, ya. una consulta acá. 5 minutitos más de preguntas y ya Sí, terminamos. sí, Pedro. Una última pregunta, es la última que está acá colocada. En la universidad del año 70 y 80 se prohibía el uso de la calculadora y hasta la regla de cálculo, como anécdota, dice, ¿no? Este, ¿A qué punto llegaremos ahora, no? Si dejarán una inteligencia artificial con una valla o una inteligencia artificial expuesta, ¿no? Al 100%, ¿no? ¿A qué llegaremos, dice? Bueno, mira, de aquel que prohibía tener, no, nosotros en ingeniería no hemos tenido eso. O sea, no sé qué querría, porque si no teníamos la regla de cálculo, no sé cómo, ¿no? Para hacer tanta operación, tal esto, no creo. No sé si en la UNI lo han hecho, yo nunca me acuerdo que alguien prohibiera ¿no? Las calculadoras, no sé, eso quizá habrá en algún momento alguien, pero es ridículo, ¿no es cierto? Porque eso es, aprender las operaciones no es pues una ciencia oculta, ¿no? Eso, digamos, no creo que por ahí vaya la cosa, ¿no? No, yo creo que eso no. Y no debía prohibirse tampoco la utilización de estos elementos, pero lo que pasa es que la gente tiene que empezar a utilizarlos correctamente, tienen que aprender de eso, aprender, ¿no es cierto? Facilitar el aprendizaje, apalancar el conocimiento que uno tiene, ¿no es cierto? Yo creo que eso va a ser así, ¿ya? Y bueno, yo creo que Sí, ya ha sí, sido ingeniero. Gracias, bastante. ingeniero Solesi. Ingeniero Mario Valdivia, algunas palabras para cerrar la sesión de hoy día. Bueno, sí, solamente para agradecer a Eduardo su gentileza y su dedicación en darnos todas estas orientaciones. Nada más por mi lado, muchas gracias, Eduardo. Bueno, Gracias, no hay problema, Mario. Mario. Gracias a ustedes. Sí. ¿Algunas últimas palabras, ingeniero Solesi? No, simplemente expresar mi agradecimiento por el tiempo que se ha tomado. Veo que por lo menos participaste en Ciudadanía 79. No sé si no he tenido, creo, tanto en mucho tiempo, pero ahí dice 79 en el Zoom. Puede ser que algunos ya no estén ahí. Más de 100 había, ingeniero, más de 100. Bueno, está bien, muchísimas gracias, más bien, porque se toman el tiempo. Y fíjese, yo solamente quiero enviar un mensaje de esto. Y es la razón principal por lo cual me he dado el tiempo, ¿no? De preparar una cosa que puede ser que le sirva a la gente sobre un tema que yo creo que es inescapable. O sea,
nos podemos esconder bajo tierra, pero nos va a alcanzar, ¿no? Porque hay una diferencia fundamental que ha pasado con esto. Y eso que nosotros le hacemos preguntas así nomás, pero hay otros que han hecho preguntas, pues, ¿no? Que hay una ahí que este Hinton, ¿no? Está en el video que él dice que eso para él, demostrar que esta inteligencia artificial tiene inteligencia. Ese es el problema que es que una inteligencia diferente del ser humano, pero que sí es inteligente, ¿no? A uno de los padres de inteligencia artificial diga eso, ya es para preocupar. ¿Ah? Entonces, muchas gracias nuevamente y gracias a la AEP, Colegio de Ingenieros y el ITIPRE por tu gestión. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, ingeniero Solesi. Entonces, a todos los amigos que han escrito por el chat, por el correo, sus correos electrónicos. Tienen que pedirme Sí. la presentación. Disculpen que sea así de pesado, pero yo quiero saber quiénes son interesados y quiénes no están interesados, ¿no? Eso así. Sí, ingeniero. Le vamos a trasladar los correos electrónicos para que usted mismo le envíe el PowerPoint. Correcto. Muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Sí, entonces a todos los amigos que están con el correo electrónico que han enviado, se le está pasando al ingeniero Solesi, él mismo les va a enviar el PowerPoint y el video va a estar colgado en la página de Facebook y para que lo puedan apreciar nuevamente, así que van a tener el video ahí para que lo repitan y puedan entender muchas cosas que de repente han pasado por alto. Entonces, agradeciendo a todos los más de 100 asistentes en el Zoom y a los que nos van a ver en el Facebook, estamos cerrando la sesión de hoy día. Nuevamente, estén atentos a los nuevos eventos de la Asociación Electrotecnia Peruana. Muchas gracias. Hasta la siguiente conferencia. Gracias, ingeniero Solesi. Un placer.